Buenas tardes, hermanos. Amén. Dios nos bendiga y gracias a Él que nos da la oportunidad de estar nuevamente para aprender un poco más de su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 5. Versículo 20 al capítulo 6, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice la Escritura: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Vamos a ir a una oración para ponernos en las manos de Dios. Padre, nuevamente le damos gracias por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente delante de usted. Gracias por darnos la fuerza para poder estar aquí. Así queremos pedirle y rogarle nos ayude a entender, a comprender su palabra, su mensaje, el cual es para nuestro crecimiento espiritual y también para que podamos discernir dentro de la iglesia cómo uno debe de conducirse. Así le pedimos que usted obre en nuestras vidas y cada uno nos examinemos por medio de la palabra cómo estamos viviendo delante de usted. Así le damos gracias y nos ponemos en sus manos. Bendiga a nuestros hermanos que se reúnen en todas las iglesias y que su palabra crezca en los corazones de los que la reciben. De igual manera, bendiga a nuestros hermanos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Estamos viendo un buen ministro de Jesucristo. Pero en el capítulo 5 estamos viendo los deberes hacia los demás. Y ya hemos estado viendo cómo Timoteo debe de actuar con los ancianos, con las ancianas, con las viudas. Y ahora en este versículo que acabamos de leer, el versículo 20, ahora Timoteo tiene que aprender. Dice el versículo 20, 1 Timoteo 5, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos en presencia de todos, para que los demás también tengan miedo. ¿Qué podemos entender ahí? Fíjese primero lo que dice, a los que persisten en pecar. No está diciendo a los que están pecando. Pero a los que están pecando pues, también se les amonesta de una o de otra forma. Pero a los que persisten en pecar, por ejemplo, el día del Señor, el domingo, muchos no vienen en la mañana. Muchos ya lo hacen por costumbre. ¿Esa gente persiste en pecar? Sí, persiste en pecar. Entonces hay que amonestarlo. O sea, hay que exhortarlo, animarlo, porque
¿por qué está faltando, hermano? Tiene problemas, tiene esto, tiene el otro. O sea, no hay que regañarlo, ¿verdad? No, hay que exhortarlo, hay que animarlo. ¿Cuál es la causa, hermano? ¿Por qué no viene en las mañanas? Y así amonestarlo en amor. Por eso dice, al que persiste en pecar, dice, repréndelos. Bueno, ya aquí dice, repréndelos en presencia de todos, para que los demás también tengan miedo. Bueno, aquí el apóstol Pablo está abordando el tema de la disciplina en la iglesia. Podemos reprender, por ejemplo, está la predicación. Y allá en la esquinita están dos hablando. ¿Se podrá reprender en ese momento? Sí se puede reprender. Para que la iglesia tema. O sea, para que la iglesia no esté hablando cuando está la predicación. Por eso dice, a los que persisten en pecar. Si allá hay una parejita que está hable, bueno, el predicador tiene el privilegio de pararse y decirles, hermanos, por favor, si quieren platicar, pueden salirse allá afuera, amablemente, ¿verdad? A lo mejor es algo. O si le tonó el teléfono y está contestando, porque a veces contestan acá adentro, ¿se puede reprender? Hay que reprenderlos, dice, en presencia de todos, para que si a otro le suena el teléfono, va a decir, no, pues me van a llamar la atención, o sea, ¿quién va a quedar en vergüenza? Pero no es para que quede en vergüenza, sino para que sepan cómo conducirse dentro de la casa de Dios. Y es un mandato del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo iba a encarar muchas cosas dentro de la iglesia. En aquel tiempo, pues, iba a pasar muchas cosas. Pero necesita reprenderlos públicamente a estos individuos para que tengan temor de Dios. Bueno, la razón detrás de esta reprimienda pública no es simplemente un acto de castigo, sino una medida correctiva que busca restaurar al pecador y al mismo tiempo establecer un estándar de conducta para el resto de la comunidad. ¿Un ejemplo que alguien quiere dar? Hermano, cuando dice aquí la palabra de Dios, o el apóstol Pablo, ¿verdad? Al que persiste en pecar, ¿okay? El predicador, desde que se para enfrente, él dice, por favor apaguen los celulares, por favor no azoten las puertas del baño, por favor esto, por favor lo otro. Pero hay personas, después de que ya se les dijo, y después de que ya les dijo, los servicios son a tales horas, los domingos a tales horas, los miércoles a tales horas, así y así. Bueno, pero hay miembros de la iglesia que agarran su tiempo y si pasaron los minutos, no le hacen. Ya se les había advertido de todo esto. Pero persisten en pecar, en faltar en todas esas cosas. Entonces, por eso el apóstol Pablo, después de una amonestación, de otra amonestación, entonces tienes que hablar con ellos ya en privado allá y decirle, ¿por qué, hermano, sigue usted haciendo esto? ¿Qué le pasa? Pero el que persiste después de muchas advertencias, entonces ya repréndelo públicamente para que los demás también vayan pensando y temer, porque eso es lo que quiere la palabra de Dios, que seamos educados en las cosas de Dios, que seamos inteligentes, que, ¿verdad? Muchas veces los hermanos muchas veces vienen o no vienen a los servicios de la iglesia por muchas razones. Porque la gasolina, porque el carro amaneció fleteado a la mera hora de ya venirse, ¿verdad? Entonces, bueno, eso se considera algo así, pero cuando ya les avisaste primero de todo esto y ellos persisten en hacer esto, entonces ya lo están haciendo
porque, acabo, aquel llegó tarde, aquellos no vinieron, el domingo pasado, bueno, pero no, tiene que ser una iglesia disciplinada, ordenada. Por eso le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, mientras tanto que voy a verte, te encargo esto, mientras voy a visitarte, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando ya se te dice todo eso y tú estás queriéndolo hacer porque quieres hacerlo, bueno, entonces estás haciendo mal y ya necesita que se te reprenda. Amén. El versículo 19 de ahí mismo, 1 Timoteo 5:19. Ahora, el apóstol Pablo habla acerca de un anciano. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, y ya seguimos el versículo 20, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El versículo 19 está hablando que se le llama la atención aparte, con unos 2 testigos. Está hablando del anciano, pero también está hablando al miembro de la iglesia. Si un miembro de la iglesia está pecando ya voluntariamente, bueno, se le llama, se le reprende aparte con 2 o 3 testigos. Pero ya en el versículo 20 dice, a los que persisten, a los que ya lo hacen ya de una manera degeneradamente, bueno, a estos dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Alguien más tiene un ejemplo? La frase para que los demás también tengan miedo, dice, sugiere que la disciplina no solo se aplica al individuo en cuestión, sino que también sirve como un recordatorio para el resto de la congregación sobre la gravedad del pecado y la importancia de vivir en obediencia a las enseñanzas de Cristo. En la mañana, hermano, yo le platicaba a usted de esto mismo. Y perdón que lo interrumpa, pero necesitamos saber. Ramiro en 2 ocasiones, siendo él un hombre de 30, todavía no tenía 40 años, y ya era predicador, entonces ya tenía una congregación grande. Entonces, un miembro de la iglesia, muchísimo más grande en edad que él, y en la iglesia, muchísimos años más que él, persistía en pecar. Entonces le dijeron a Ramiro, mire hermano, y para vida de los males, decía mi mamá, una persona que no era cristiana, que no, era un visitante, que conocía a este hermano de años, le dijo a Ramiro, este hombre es miembro de aquí, sí, pues así, bueno, esto y esto. Entonces Ramiro habló con este hermano, primero platicaron, ¿verdad? Y luego pues él siguió en lo de él. Y ya entonces ya Ramiro habló con los hermanos de la congregación y se juntaron con él. Y el hermano seguía. Entonces tuvo que un domingo, ¿cómo se dice?, hablar con él a la congregación, y lo descomulgó. Delante llegaron los hermanos a eso, a que lo iban a descomulgar, y Ramiro lo descomulgó. Y si sabe usted qué es descomulgar, que no tenga participación en nada. Pero dice también la Escritura que no lo tengamos por enemigo, sino que sigamos percontándolo a ver si él vuelve al camino. Entonces, esa fue una ocasión. Por un tiempo él se compuso, pero pasó al frente, pidió disculpas, bueno, pero volvió otra vez este hermano. Otra vez lo descomulgó.
Entonces, es muy duro, porque se sufre cuando se castiga, se reprende a un hermano, se sufre, y más el predicador, que es el que está enfrente. Más Ramiro lloraba por ese hermano. Pero bueno, el hermano persistía en pecar, bueno, tenía que, y era también para, como dice aquí, para que los hermanos, los miembros de la iglesia, aprendan, ¿verdad? Y teman también. Pero es necesario, con mucho amor, con todo lo que la palabra de Dios dice, se reprende, se corrige al hermano, porque es muy duro que a uno le llamen la atención, es muy duro. Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que usar la disciplina dentro de la iglesia. En aquellos tiempos, cuando Pablo había dejado a Timoteo, pues la influencia cultural y la influencia de las divisiones era grande en aquel tiempo. Entonces tenía que usar una disciplina fuerte para que los demás tomaran ese ejemplo. La autoridad de Pablo que manifiesta son consejos sobre cómo mantener la pureza doctrinal y moral dentro de la iglesia. En este versículo en particular se encuentra en un pasaje más amplio donde Pablo discute la responsabilidad de los líderes y también el deber de cuidar el rebaño. La disciplina es una parte necesaria para el liderazgo espiritual. Por eso Timoteo tiene que ser fuerte con la autoridad y hablar con la autoridad. Ahora, versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, haciendo nada con parcialidad. ¿Qué podemos entender ahí? Timoteo necesitaba ser serio, sobrio y prudente. Timoteo tenía una responsabilidad de un líder en la iglesia. Iba a ser un predicador, pero tenía que ser un buen líder. Te encarezco, dice Pablo. O sea, el apóstol Pablo establece un tono de solemnidad y de autoridad. Como más adelante vamos a ver, donde dice: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, ahorita aquí el apóstol Pablo le está diciendo: usa tu autoridad. Pero debes tú, Timoteo, de actuar también con integridad y equidad en tu ministerio. La mención de Dios, Jesucristo y los ángeles escogidos subraya la importancia del testimonio divino sobre las acciones de Timoteo. La frase que dice que guardes estas cosas se refiere a la instrucción que el apóstol Pablo le estaba dando. Y no solo en este capítulo, sino desde su primera carta y su segunda carta, son instrucciones que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo para cómo debe de gobernar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y también en aquellos de los que se oponen. Y también sobre el trato de aquellos ancianos que Timoteo también iba a escoger. Pero en aquel tiempo había, parece, muchos falsos maestros y estaban entrando en la iglesia. El término sin perjuicio implica que Timoteo debe de actuar de una manera imparcial y justa, pero sin dejarse influenciar por favoritismos o perjuicios. A veces el predicador se deja influenciar por favoritismos, pero a veces, como no discernimos la palabra, como no cuestionamos la palabra, pues la tomamos a la ligera. Hermano, otra vez vuelvo a lo mismo. Este hermano que acabo de decir, cuando nosotros llegamos a Brownsville, teníamos
no teníamos bien conectado el tanque de gas ni nada de eso. Entonces este hermano, muy servicial, sí, no se le quita, muy servicial. Él de Uvalde nos movió para Bronte. Bueno, todo eso se le agradecía y todo. Entonces cuando supieron que no podíamos conectar la manguera para dentro de la trailer para conectarla en la estufa, él fue luego y le dijo a Ramiro, mira hermano, así le dijo, te voy a hacer estos favores para que me des chance. Todavía no se llegaba a la disciplina ni nada de eso, apenas estábamos nosotros ahí llegando. Entonces le dijo Ramiro, ¿cómo es que tú me dices eso? No te entiendo. Digo, sí, pues para que me des que orar, para que me des chance. Le dijo Ramiro, mira hermano, déjame todo como está. Nosotros teníamos un mechón que mi cuñado me había prestado, nos había prestado un mechón y yo cocinaba allá afuera, afuera de la trailer, cocinaba yo en ese mechón y le dijo Ramiro, mira hermano, ¿sabes qué? Deja todo así como está, déjalo todo. Yo prefiero que Noemí cociné allá afuera con leña o con lo que sea, a tener que darte quebradas a ti. Tú no me vas a comprar a mí con nada. Fíjese, así se lo dijo, yo estaba ahí enfrente. Entonces, le dijo el nombre, no estoy jugando contigo. Dijo, no, yo no juego así. Entonces, yo no te voy a dejar pasar nada. Jugando también, Ramiro le dijo, bien. Pero, eso es lo que quiere decir aquí, que no tomes partido, Sí. que no te dejes guiar por algunos miembros que digan, mira, pues déjame pasar esto, pues no, tú sé firme y más en las cosas de Dios. Entonces, eso es lo que quiere dar a entender, no tomes partido de nadie, que nadie te compre con regalos, con compras, con esto, no. Tú vas a un lado a eso y tú sé un buen predicador. Reprende, que nadie te tenga en poco. Sí, la Biblia de las Américas dice, te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios, sin prejuicios, no haciendo nada indebido, o sea, sin parcialidad, porque sí puede haber predicadores que tienen mucha estima a ciertos hermanos y a veces pues le siguen la corriente de los hermanos, en vez de seguir la doctrina, en vez de mostrarse fiel, firme, con autoridad, bueno, a veces siguen las enseñanzas de los hermanos. O no puede ser un hermano, puede ser otro predicador que también lo lleve y lo inculque diferente doctrina. Así que Timoteo tiene que poner en práctica lo que el apóstol Pablo le está enseñando. Recuerden que desde el capítulo 3, desde el capítulo del 3, donde habla de cómo deben de ser los ancianos, los diáconos, todo eso Timoteo debe de estar bien firme en las cosas que va a enseñar, para que no sea movido de la doctrina. ¿Alguien más? Bueno, solamente también creo que también hay mucho problema porque a veces es entre familia. También. Entre familia no se le llama la atención a veces porque es mi familia. Y debemos que se ve mucho eso, ¿verdad? Y no debería de pasar. Así Uno le es. dice, unos pueden hacerlo o apuntan mucho a otra gente, pero no se fijan lo que hay en casa a veces. Así pasa. Por eso yo siempre les digo, cuando vengan a la iglesia, olvídese que él es mi esposo, él es mi hija, olvídese. Aquí venimos a concentrarnos en lo que Cristo quiere que yo aprenda y que yo haga, porque acuérdense que la salvación es individual, pero sí es cierto, a veces no se reprende a la familia, siendo predicador y no reprende a la familia, y menos a los hijos. Como dice,
las mamás siempre procuran que no les toquen sus hijos. Entonces, si a veces el anciano deja pasar cosas a los hijos, a la familia. Y eso no debe de ser. ¿Alguien más? Pablo le está haciendo un llamado a Timoteo a la responsabilidad ante Dios. Acuérdense que todos vamos a dar, todos nos vamos a presentar un día ante Dios y a Él vamos a dar, ¿cómo se dice? Cuentas. A Él vamos a dar cuentas de lo que yo hago, de lo que usted hace. Por eso es necesario poner en prácticas lo que el apóstol Pablo está enseñando a Timoteo. Por eso dice, te encarezco delante de Dios, porque delante de Él vamos a dar cuentas algún día. Que guardes estas cosas sin prejuicios, que no te dejes llevar, más bien. Tú sigue y enseña lo que te estoy enseñando, lo que te estoy mostrando. Y habla con autoridad. Y lo vamos a ver más adelante, donde le dice que hable con autoridad. Versículo 22. Hermano, perdón. Bueno. Ahorita que la hermana mencionó esto, dice la escritura que el buen juez por su casa comienza, ¿verdad? Entonces, para que usted o el predicador